Entonces vamos a dar comienzo a este taller sobre el modelado basado en ecuaciones, que un poco enredado el título, o como Comsol Inc., la empresa Comsol, denomina esta materia modelado basado en ecuaciones, porque al final todas las interfaces físicas es lo que hace es modelar con ecuaciones, pero ya se irán entendiendo a qué se o incluso ya se debería entender. Pero bueno, parto por indicar o recordar los objetivos de este webinar, que serían, bueno, conocer las interfaces de matemáticas y particularmente todas estas interfaces de matemáticas, que son muy versátiles, vienen con la licencia base de COMSOL, o sea, con el COMSOL base, lo cual permitiría en sí prácticamente realizar todo lo que hace COMSOL en algún módulo por uno mismo, solo que habría que construir tal física y eso no es una tarea fácil porque hay que incluir todas las condiciones de suavizado y todo escrito en la forma débil, que lo vamos a comentar más tarde. Reescribir las restricciones y una serie de cosas que lo hace un desafío, pero en sí se podría hacer. Luego, aparte de conocer esas interfaces físicas, perdón, matemáticas, eh, vamos a desarrollar un modelo prácticamente desde cero, solo nos vamos a editar la geometría, porque para eso ahí está el otro webinar que es del taller básico Introducción a COMSOL, donde se construye la geometría desde cero. En este caso no es necesario, no es muy complicada tampoco. Y sí, entonces vamos a desarrollar ese modelo, pero para centrarnos en aspectos de las ecuaciones. Y también vamos a explorar un par de ejemplos más eh, que no los vamos a hacer desde cero, pero sí indicaré dónde se encuentran los nodos como para hacerlo uno mismo. Y eso. Eso para comenzar. eh, el contenido, bueno, en la introducción vamos a hablar de la personalización, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, sus modos, algunas interpretaciones y los ejemplos que vamos a ver nos van a permitir estudiar la forma de coeficiente de la ecuación diferencial, la forma general, la forma débil, si es que nos da tiempo, espero que sí. Y si no, siempre hacemos entrada en el sitio de LinkedIn, donde ah, de hecho muchas veces yo mismo he escrito un pequeño artículo donde quedó ese aspecto que no alcanzamos a cubrir en el webinar y se cubre en la noticia. Así que de alguna forma la vamos a ver igual. Y también terminar de ver global, ecuaciones diferenciales ordinarias globales eh, y eh, las ecuaciones diferenciales algebraicas distribuidas. Bueno, ¿cuándo usar el Equation-Based Modeling? COMSOL siempre nos recomienda tratar de evitarlo porque las interfaces físicas que ya están predefinidas ya tienen un montón de herramientas que están ya, preconfiguradas y eh, tenemos un riesgo menor eh, para que cometamos errores y no converja y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo voy a enseñar un poco en algún modelo de que hay ciertas definiciones que se hacen en los modelos que están ya hechas por COMSOL y nos ayudan bastante. Si no, tendríamos que hacerlas nosotros. Muchos problemas requerían un modelado basado en ecuaciones, pero ahora cada vez en las nuevas versiones de COMSOL van desarrollando nuevas interfaces que están dedicadas exclusivamente a ese aspecto. Pero sin embargo, no es posible, o sea, no siempre es así, y a veces sí que es necesario definir tus propias ecuaciones o variaciones de ellas, o a la existente incluirle un acoplamiento que no existe y tienes que hacerlo tú mismo. Y por eso mismo es que necesitamos lo que llamamos equation-based modeling, así hacerlo más personalizado. En cuanto a los tipos de ecuaciones principales que maneja COMSOL, serían las PDE, las Partial Differential Equations. Hay distintas interfaces, se pueden editar las condiciones de contorno, también están las versiones de menor dimensión,
para estudiar, por ejemplo, el casco o el casquete o el contorno de un sistema, que es lo que vamos a hacer hoy, va a ser un poco más interesante, no estudiar la clásica, sino que vamos a hacer uso de un modelo más interesante que permite hacer eso. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, de las cuales existen de dos tipos aquí, las globales y las distribuidas. Las diferenciales algebraicas que combinan el aspecto diferencial y algebraico en la misma interfaz, que las puedes allí editar y definir. Bueno, en el enfoque personalizado se refiere a que existen distintas formas de atacar un problema en console, donde tú puedes usar las interfaces físicas que ya estaban hechas de algún módulo, o puedes personalizar con las plantillas para las PDE o las ODEs, como mencionaba, usando alguna interfaz de matemáticas. O puedes empezar con una física y luego en esa física añadir una global, por ejemplo, dentro del mismo componente, dentro de la misma interfaz, tú puedes igual añadir algunas ecuaciones adicionales. Y por último, sería también empezar con una interfaz física preconstruida y diseñada por COMSOL, pero luego sí que añadir una nueva interfaz PDE o ODE de matemáticas para resolver tu problema. También hay que notar que el solucionador no lineal, o sea, COMSOL, a cada acción que tú haces, detecta si el problema se vuelve no lineal y también te preconfigura el solver de acuerdo a lo que tú habías hecho para asegurarte la convergencia más rápida y robusta. Aunque para problemas mucho más gordos, complejos, sí que, bueno, eso ya se enseña existen cursos sobre solvers que están por ahí hay empresas que dictan este tipo de cursos más específicos solo sobre solvers o el mismo COMSOL. Y bueno, si alguien tiene necesidades de ello, tendría que buscar y bueno, podemos discutirlo después. Bueno, a las clásicas, Partial Differential Equations, la ecuación de Laplace, calor, ondas, Helmholtz, tienen esta forma y están disponibles ya en COMSOL, que, que son muy recurrentes, y las versiones no homogéneas, simplemente sustituyes el cero del lado derecho y pones lo que necesites. Todas estas ecuaciones están ya incluidas en parte de matemáticas. Existen distintas formas de manipular estas ecuaciones o de definirlas. Por ejemplo, la forma de coeficientes, que es la más recurrente y más familiar si uno viene del mundo de la ingeniería, porque inmediatamente uno puede reconocer los términos de difusión, advección, las fuentes y todo lo que tú has estudiado, lo que alguien podría haber estudiado en la carrera de ingeniería de cualquiera que sea. Pero también existe la forma general, que es mucho más compacta, pero requiere un poquito más de tratamiento matemático ahí en tu papelito, en tu cuadernito, de tú encontrar la forma y para poder introducir en el campo correcto ese término que al final es equivalente a la forma de coeficientes. Y ya lo vamos a ver en un ejemplo. También hay otra forma de escribir las ecuaciones que sería en su forma débil. La forma débil es, digamos, se refiere como se refiere a la fundación de los elementos finitos, en la forma en la cual trabaja y se basa el método de elementos finitos. Ya lo vamos a comentar más adelante. Y bueno, la forma débil consiste simplemente en que el problema originalmente, descrito en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, se transforma en un problema integral y eso trae algunas ventajas que, que te, que te abre un mundo de posibilidades en cuanto a la solución y relaja las condiciones frontera, por ejemplo, o todas las restricciones a las que está sometida, por ejemplo, de diferenciabilidad. En el caso integral se relajan esas condiciones y te asegura una solución. Aunque la convergencia no está asegurada, eso depende de cómo se definen las condiciones de contorno, por supuesto, como siempre. ¿Cuál utilizar? Bueno, depende con la que te sientas más familiarizado y, o más conveniente. En general,
la más conveniente desde el punto de vista de resolución interna de COMSOL va a ser la forma débil porque se basa en la forma débil. COMSOL siempre va a transformar tu problema a la forma débil, aunque uno no lo sepa, en lo que va a hacer. Pero al final, una de estas dos sí que es mucho más familiar, es más directo cuando uno tiene ya el problema enfrente y, no sé, por ejemplo, tiene que ver con calor y calentamiento porque pasa la corriente en un metal semiconductor. Es mucho más familiar hacerlo con estas dos formas. Un poco sobre la interpretación. Esta es la forma de coeficientes, que ya la vamos a ver en la interfaz. Vale la pena invertir todavía unos minutos. Siempre va a tener la componente de la segunda derivada temporal, primera derivada temporal. Esto no suele ser tan frecuente en problemas de ingeniería, pero sí aparece en problemas de ondas, la segunda derivada temporal. La primera derivada temporal siempre sale en los problemas dependientes del tiempo. Y luego vienen todos los otros términos que están aquí. Por ejemplo, aquí ya puedes encontrar el gradiente de la función u, que es la que se busca, y la divergencia de ella. Con eso podrías construir el gradiente de segundo orden y todas las otras constantes que están aquí, que podrían ser constantes o no. En este caso, ese C está aquí adentro. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que no necesariamente es una constante y puede depender de las variables espaciales, las variables dependientes del espacio en este caso, y por eso que está dentro de este paréntesis. Bueno, las condiciones de contorno, aquí hay un ejemplo. Si tenemos la ecuación de Poisson, que es como la ecuación de Laplace, pero no homogénea, por eso acá hay un 1, este es en el dominio, y una condición de contorno aquí igual a 0. Entonces, ¿cómo construimos la función? Perdón, la forma de coeficientes, ¿cómo llegamos a esta ecuación? Pues obviamente que EA y DA serían 0 porque no hay nada con el tiempo. Luego tenemos el C, sí que tendría que ser 1. El H tendría que ser 1 por esta condición de contorno, porque tendríamos U igual a R, pero acá dice todos los demás coeficientes son 0, o sea, R sería 0, o sea, la condición de contorno la tendríamos. Y si todo lo demás es 0, significa que alfa es 0, gamma, etcétera, Q, G serían 0 para tener esta parte de la ecuación igualarla a esta. Esa es la forma de construirla, es la forma pero antes la siguiente forma, un poco de interpretación, ¿eh? Esto se interpreta como el término de la masa. O sea, si uno se fija en la forma de Newton, fuerza igual masa por aceleración sería esto. Amortiguamiento, la convección, está este término. Este otro término también se refiere a la convección porque tiene un gradiente de la variable dependiente, en este caso igual, porque tenemos el operador fuera. Esto también es la difusión. Recordemos que están involucradas ecuaciones, perdón, derivadas de segundo orden con este gradiente. Divergencia del gradiente se transforma en el nabla cuadrado, significa de segundo orden, y este término se refiere a la absorción y la fuente, por el lado derecho. La forma general es esta forma. Si queríamos llegar a la ecuación de Poisson, antes bueno, el EA y DA también van a ser 0, o sea, ya los eliminamos, nos quedaría la divergencia del campo vectorial ρ igual a F, el F era 1 y solo nos queda definir el ρ, perdón, gamma. Entonces, como necesitamos una segunda derivada, de hecho vamos para atrás un poquito, aquí tenemos hay derivadas de segundo orden, nabla cuadrado. Entonces, si esto lo hacemos así, bueno, si fuera bidimensional, primera derivada de U eh, respecto de Y y respecto de X, me olvidé. Y luego tienes este operador por fuera y ahí tendrías la segunda derivada para cada componente, que sería equivalente a esta ecuación que está aquí. Y bueno, R sería U y ya está. Vamos, seguimos adelante y ahora sí ya nos metemos de lleno a los ejemplos y vamos a estudiar
estos ejemplos, digamos, el principal para hoy, que vamos a construir, digamos, con más detalle, se llama Shell Diffusion in a Tank. El segundo se llama el atractor de Lorentz. Y el último se llama las ecuaciones KdT. Bueno, aquí el T tendría que ser mayúscula porque es el nombre de los científicos que las desarrollaron. Lo podemos corregir después. Isolitones. Ya explicaremos qué significa. Pero brevemente, ¿para qué estudiamos esto? Porque aquí esto está resuelto en la forma de coeficiente, la forma general y en la forma débil, pero digamos, se resuelve solo el casquete, o sea, bidimensional en la superficie del tanque, y eso tiene una ventaja, evidentemente, en el tiempo de resolución y también nos evita problemas de mallado cuando el espesor es muy delgado respecto del volumen total. Entonces, eso genera problemas de convergencia en el mallado. Pero para eso va a ser necesario aprender sobre las derivadas tangenciales que ya están implementadas en COMSOL. Simplemente la derivada tangencial calcula es la proyección tangencial del gradiente de la función, o sea, es simplemente la proyección en el plano, en la superficie, y eso es todo. El segundo modelo nos permite estudiar las ecuaciones diferenciales globales, ordinarias globales, DAES, y el último ejemplo, la gracia que tiene es que tenemos dos variables dependientes y tenemos una ecuación diferencial de tercer orden, porque alguien podría preguntar, bueno, pero ¿qué pasa si yo tengo ecuaciones diferenciales de tercero, cuarto? Incluso esto es interesante porque es grado impar, es decir, eh, está muy, muy, muy interesante este ejemplo. Y tenemos que poner los parámetros en forma matricial, o sea que sirve mucho. Y entonces ahora sí que nos vamos a console. Aquí tenemos a console, ya tenemos la interfaz y simplemente para preguntar si se sigue oyendo. Sí, Pablo, seguimos escuchándote. Vale. Entonces, vamos allí y lo primero que vamos a hacer es ir al Model Wizard, vamos a poner un objeto 3D y vamos a usar el coefficient form que está aquí. Bueno, podemos explorar un poquito. Acá están las interfaces principales de las ecuaciones. El coefficient form, general form, wave form, weak form, la que había comentado. Eh, Luego tienes lo mismo, pero en lower dimensions, que es lo que vamos a utilizar hoy. Vamos a utilizar esta, la coefficient form boundary CB. Pero luego tienes aquí las interfaces ordinarias y las DAE, las algebraicas. Y luego este nodo de matemáticas tiene otras características como optimización, pero eso requiere el módulo de optimización. Esto sí que pertenece a matemáticas, que serían las ecuaciones clásicas, que las tenemos aquí, predefinidas. Y bueno, hay otras características como Deformed Mesh, Moving Interface, que son necesarias a veces para problemas mecánicos, donde hay un rotor y cosas como esas. También hay otras características avanzadas de coordenadas curvilíneas y el trazado de partículas matemático, que requiere el módulo de Particle Tracing. En este caso, a mí me aparece todo porque tengo la licencia para todo. Y bueno, vamos a elegir el Lower Dimension. ¿Por qué vamos a usar esta y no esta? Porque vamos a estudiar el casquete del objeto. Le ponemos Add. Y en esta parte hay algo que tenemos que hacer, que es, vamos a definir las variables dependientes. Lo que vamos a calcular es el... vamos a añadirla antes. Vamos a añadirla. Sí, la añadimos. Este estudio, déjame recordar, era estacionario. Sí, es estacionario. Eso me había olvidado. Es un estacionario, simplemente. Y ya está. Hay algunos parámetros que vamos a definir. Los podemos definir de inmediato. Vamos a definir los parámetros que va a ser
Este problema tiene que ver con potencial eléctrico, es la parte eléctrica del casquete, ya lo explicaré cuando lo veamos de nuevo. Pero antes voy a escribir simplemente las constantes sigma, que va a ser la conductividad 4.32 E6, y aquí ponemos las unidades, Siemens por metro, y aquí vamos a poner simplemente el espesor del casquete, que sería 1 milímetro. Da igual que yo ponga un espacio aquí, es simplemente por referencias visuales que ya. Luego vamos a ir al coefficient form boundary, y claro, como estamos en el módulo de matemáticas, eh, aquí me aparece field name U y dependent variables U, entonces le vamos a poner V por el potencial eléctrico. Vamos a calcular el potencial eléctrico de este casquete, y más no necesitamos, pues no. Number of dependent variable está correcto. La geometría, no tenemos ninguna geometría, eso sí que lo vamos a insertar de aquí. Y esto lo tenemos, si no me equivoco, por aquí. Lo tenemos aquí en ecuaciones, ecuaciones, shell diffusion, sequence, build all. Y solo voy a verificar una cosa del sistema de medida, y ya está perfecto. Bueno, aquí sí que ya lo tenemos presentado, y lo podemos poner aquí transparente si queremos. Bueno, simplemente se somete a un potencial y vamos a calcular las corrientes y aquello. Bueno, su utilidad ahora no es lo más relevante, pero sí el uso de la interfaz. Bueno, la geometría sí que la dejamos. Materiales, no necesitamos nada. Y sí que vamos a centrarnos aquí en la coefficient form. Pues entonces, para que se entienda, me he olvidado de abrir las ecuaciones que se requieren, y necesito compartir en el, en esta parte, compartir contenido, el PDF. Aquí está. Lo que pasa es que voy a empezar a hablar de las ecuaciones y nadie ha visto qué ecuación es lo que vamos a poner allí en la interfaz física, perdón, en la interfaz matemática. ¿Se ve, Antonio? Sí, estamos viendo el PDF. Tal vez si lo puedes ampliar un poco en ancho para que podamos leer mejor. Sí, es que estoy aquí como, no sé por qué, me aparece esto. Vale, voy a intentar A la hacerlo más derecha, grande. ahí Aquí. abajo lo tienes, sí. Vale, vale, sí, Vale, sí, ahora sí. se ve mejor. Bueno, lo que se quiere calcular es cómo se distribuye la corriente en el casquete cuando se somete a una diferencia de potencial. Aquí 400 voltios y cero. Aquí está la tierra, el ground. Y la ecuación fundamental es simplemente esta. Eso es lo que queremos estudiar. Transforma prácticamente en una ecuación de Laplace. Bueno, aquí ya un poquito modificado porque se incluye el espesor de la película. Entonces ahora sí, en mente tenemos esta ecuación donde tenemos el potencial eléctrico, la segunda derivada, por llamarlo así, y entonces en la constante vamos a poner, antes de eso, vamos a ver aquí un asunto en el roots, sí, tenemos el sistema internacional de unidades, solo quería verificar eso. Entonces aquí vamos a poner sigma, sigma por D, que sería la constante, sigma por D, sigma por D, A, F es cero, este sería cero, y DA, pero hay una cosa que sí que molesta, sistema internacional y coefficient form, pues ya, isotropic. Ah, sí, ya sé por qué me está molestando. Antes de seguir adelante, aquí
me da un error por las unidades porque no he puesto las unidades del potencial eléctrico. Entonces aquí ponemos electric potential. Por hacerlo rápido, a veces pasa. Necesitamos definir bien las unidades de nuestras variables. Y aquí ponemos current, o si no, no va a funcionar. Ahora sí. Y ahora sí que no aparece ningún error. Entonces, como tenemos una ecuación, bueno, la constante es por una constante, luego aquí, esto es lo que me falta explicar. Necesitamos este término que estoy aquí seleccionando, ese de aquí. Alfa tendría que ser cero, gamma cero, beta cero y A igual a cero. Y F también tiene que ser cero, no me había olvidado poner aquí, cero y DA tiene que ver con el tiempo, pero aquí no hay derivada temporal, o sea que yo podría dejar el DA, lo podría dejar como uno, como cualquier valor por cero, pero da igual porque no existe la derivada temporal. Y acá podemos ver las otras constantes, conservative son cero, cero y cero. Es decir, con eso ya está bien editada y funciona. Luego simplemente vamos a definir condiciones de contorno, que sería definir primero en la parte de arriba un potencial de 400 voltios, que sería aquí, le vamos a poner los 400 y lo seleccionamos. Déjame ver si lo he puesto correctamente. Pues sí, me lo marca en verde. Y por el sector de abajo, miramos aquí, seleccionando aquí, perfecto. Por aquí está nuestra referencia. Podríamos haber puesto ground, pero es que aquí no estamos en la interfaz de electric current o algo así que simplemente se hace como Dirichlet boundary condition. El mesh, no, en el día de hoy no vamos a atacar el tema mesh. Y en stationary, pues no vamos a hacer nada, simplemente calcular. Y ya tenemos nuestra primera solución. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, está correcto, vamos a poner, vamos a añadir en un arrow surface, vamos aquí a poner un arrow surface, arrow volume, arrow surface, en arrow surface, esta nomenclatura tenía que explicarla y la puedo explicar ahora. Esta es la derivada del potencial eléctrico, pero ese está diciendo que es la derivada tangencial, o sea que es simplemente recordar eso. Y las derivadas tangencial está definida de esta forma. Por ejemplo, en el operador Nabla, esta parte que está aquí, y es por la matriz identidad llena de unos por la diagonal. No existiría este término, sino que el gradiente sería solo esto. Como es tangencial y me calcula solo la proyección, entonces por eso que aparece, es como decir, uno menos y la normal y por el operador Nabla, ¿vale? O Laplaciano. Entonces, eso es lo que está allí. Y aquí, ¿qué me gustaría representar allí? Me gustaría representar la densidad de corriente, pero la densidad de corriente, si uno se fija aquí esto no es densidad de corriente, de hecho las unidades son voltios por metro. La densidad de corriente se puede calcular como, o sea, J es igual a sigma por el campo eléctrico, pero el campo eléctrico es el gradiente del potencial eléctrico, y el potencial eléctrico ya está aquí, entonces esto lo podemos corregir y poner, podríamos poner menos sigma para calcular la densidad de corriente por el potencial eléctrico, bueno, ya lo tengo ahí, potencial eléctrico de X, y eso lo repetimos, y si ahora nos fijamos, ya tiene las unidades de densidad de corriente, y repito, eso es por la ley de Ohm microscópica, que es J es igual a sigma por el campo eléctrico, y entonces el campo eléctrico se expresa como el gradiente
del potencial eléctrico. Y ese es aquí está ya el gradiente del potencial eléctrico. Tengo la derivada respecto de X del potencial eléctrico y el negativo. Así que con eso ya tengo la densidad de corriente. Entonces aquí uno podría incluso, vamos a mejorar ese gráfico. Vamos aquí a Arrow Surface y podemos, a ver, por aquí, lo que he hecho, plot, luego pasado, aquí está. A ver, vamos a ver aquí se ve un poquito mejor, a ver, estas líneas, pues, proportional, normalize, ahí se ve un poco mejor al parecer, aunque no me convence. Sigma, VT, sí, ya sé por qué, porque aquí esto está incorrecto. Ahora sí que me convence. Ahí sí está la línea, eso corresponde a la densidad de corriente. Fluyen desde esta zona alta hasta el sumidero, lo cual aquí está la referencia en la Tierra. Así que ahora sí que está correcto. No hay ningún problema. ¿Alguna cosa más que podamos hacer aquí? Pues no, esto ya cumple nuestra expectativa de haber aprendido a utilizar esta interfaz. Pero ahora, ¿qué pasa si quisiéramos? Esto lo vamos a guardar aquí. Vamos a poner Untitled, ponemos webinar, webinar equations. Lo vamos a poner, lo podemos en el escritorio, da igual. Bueno, ahora, volviendo a la presentación, podríamos hacer lo mismo con esta otra forma para aprender. Y así que lo que vamos a hacer es incluir un nuevo estudio. Vamos a añadir un estudio nuevo. También va a ser stationary. Pues añadimos al componente. Ya lo tenemos. Y vamos a añadir en el componente una nueva física. Ponemos aquí add physics, mathematics. Y ponemos nuestro lower dimension y sería la coefficient form, add to component. Y ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Aquí. Esto creo que no era. Es que como no lo desplegué completamente, me he equivocado. Así que lo hacemos de nuevo. Aquí lo vamos a hacer un poco más a la izquierda para poderlo ver, para poder verlo bien. Mathematics. Aquí está el lower dimensions. Es el general form. Claro, porque yo había puesto el edge, que no es. Es el general form boundary. Lo que pasa es que siempre van de a tres. Está el coefficient form boundary, luego edge y el point. Aquí lo mismo. Boundary, edge, point. De la que necesitamos es esta. El GB. Y ahora sí que sí. Pues ahora lo mismo. Deberíamos aquí potential. Esto vamos a tener que hacer cada vez. Potential y también aquí el current density. Ya, dependent variables. Este se va a llamar V2. Automáticamente Comsol me cambia el nombre porque en Coefficient Form Boundary PDE estaba la versión 1, es decir, bueno, no tiene número, pero sería el potencial 1. En cambio aquí ya tenemos que cambiarle el nombre o si no esto no funciona. Y si no me equivoco, esto ya debería funcionar. Pues sí. Y entonces ya nos centramos aquí. Esto de aquí está mal porque no conoce U2 y bueno, vamos a enseñar aquí de nuevo la ecuación. En este caso, pues estacionario, me queda muy simple esta ecuación. Bueno, por el lado derecho es x 0, el damping o mass factor da igual porque no hay dependencia temporal, pero bueno, la podemos poner en 0 igual. Mass coefficient, que sería el EA, aquí no existe, así que bueno, lo dejamos en 0. Y solo nos quedaría editar el, el gamma. Y el gamma para encontrar qué, lo recordamos aquí,
para hacer esto. Entonces, en el fondo necesitamos definir qué es lo que tendríamos que poner aquí. Entonces, necesitamos aquí claramente el potencial eléctrico, porque aquí ya tenemos el otro operador, el gradiente, la divergencia de alguna derivada que hay aquí, algún gradiente, y eso vamos a tener la segunda derivada. Por lo tanto, esto no está tan incorrecto. Solo tendríamos que cambiar el nombre de U por V, V2, V2. Y bueno, ya está hecha las derivadas, pero las unidades están mal. Tenemos que poner sigma multiplicado por V para que nos dé correctamente. Esto lo podemos copiar. Y estos TX, TI, TZ, eso ya está correcto. Y espero que no tenga ningún error. Sigma por D, el espesor, el potencial eléctrico derivado. Y claro, como aquí tenemos el gradiente, ahí va a aparecer la forma correcta. Y ahora sí que ya lo tenemos. Ahora nos vamos a las Dirichlet Boundary Conditions. Esta lo duplicamos. Y esto ya vamos más rápido. Ahí, por quererlo hacer rápido. Bueno, esto lo ponemos por aquí. Y vamos a ampliar esta zona de aquí. Dirichlet. Ya lo tenemos. La otra condición, esto lo desplazamos. Estoy aquí pinchado allí y ya lo tenemos. El mesh va a ser el mismo. Ahora me voy a Study 2, pero aquí, mira, deselecciono para que no me resuelva dos veces lo mismo. O sea, la anterior ya estaba resuelta y en el Study 1 quito este para que quede igual. Y bueno, ahora sí que ya lo tenemos correcto. Podemos darle a Compute y ya tenemos General Form. Ah, vamos a poner esto. Y como para comprobar que da exactamente igual, podríamos copiar el arrow surface, duplicate, lo trasladamos aquí, pero vamos a poner aquí 2, porque es la variable que le corresponde. From parent está correcto. Y si nos fijamos, tiene el mismo patrón, o sea, está correcto, está resuelto de manera, ahí creo que así se ve mucho mejor. La transparencia se la quito y ya está correcto. Esto se le puede poner alguna mejora, por ejemplo, podemos poner aquí color expression y podríamos poner aquí la magnitud de la densidad de corriente. Aunque claro, aquí no va a aparecer, habría que definirla nosotros, pero no lo haré ahora porque nos consumiría un poquito de tiempo. Claro, si estuviera ahí se ve una diferencia en una interfaz preconstituida. Yo podría poner ya la magnitud de la densidad de corriente para que me aparezcan estas flechas en un color, donde el color sea me indique la magnitud de la densidad de corriente. En este caso, se puede hacer, la densidad de corriente de hecho es esto, simplemente tendría que copiar esto 3 veces, elevarlo al cuadrado y sacar la raíz cuadrada y ponerlo en el campo correspondiente. Pero me voy a tardar un poco, eso lo dejamos si es que nos queda tiempo, pero es súper simple igual, solo que requiere un poco más de trabajo. Y por último, creo que tenemos el tiempo suficiente para avanzar. Vamos a añadir un tercer estudio para hacer algo también nuevo. Ponemos aquí añadir un estudio 3. El estudio 3, bueno, todavía no le hemos indicado ninguna nueva física. Vamos a añadir una nueva física. Vamos a explicar lo que yo pretendía, que es sobre
sobre la forma débil. Y la forma débil, weak form boundary, es lo que vamos a estudiar nosotros. El WD está aquí, entonces simplemente lo añadimos. Y ya lo tenemos, pero sí que vamos a cambiar esto, current density, vamos a poner aquí current density, ahí, y este le ponemos potential dependent variables, vamos a poner V3, o si no, no va a funcionar, y ya lo tenemos. Ya explicaré esto enseguida. Antes vamos a configurar el solver un poquito. Vamos a quitar esto que no se resuelva para coefficient form boundary y que no se resuelva para general form boundary y solo para weak form boundary. Lo mismo habría que tener cuidado aquí. Este necesitamos que resuelva solo la segunda interfaz y el primero solo la primera. Entonces después esto se puede reutilizar y sirve para modo de verificación. Y ya está. Ahora vamos a pasar a la PowerPoint para poder explicarlo bien. Em, entonces, esto de la forma débil se puede pensar como una generalización de los trabajos virtuales. No sé si alguien ha estudiado un poco más matemáticas y el análisis funcional, pero si no, el procedimiento se puede entender de todas formas aquí. Lo voy a explicar. Bueno, tenemos aquí como ejemplo la ecuación de convección-difusión, que sería, nos centramos en esta ecuación, ¿vale? En el caso particular de este ejemplo del- del Shell Diffusion Tank, eh, tendríamos beta y A igual a 0 y el F también. O sea que simplemente aquí un poquito más general de lo que tenemos, pero no pasa nada, o sea, incluso mejor. Entonces, ¿qué significa encontrar la forma débil o cómo se hace para encontrar la forma débil? La forma débil simplemente es una transformación de la ecuación original en otra y lo que voy a hacer es explicar cómo se transforma. Simplemente se multiplica por una función prueba, v. Es una función que uno le elige propiedades, buenas propiedades matemáticas como diferenciabilidad. Decimos, asumimos, esta función pertenece a un espacio vectorial y es diferenciable. eh, y en el contorno, si tenemos una condición de Dirichlet, entonces la función prueba va a tener condición de Dirichlet nula. Podemos, incluso podemos definirla así. Podemos decir, mira, esta función prueba, v, va a tener una condición de contorno nula como Dirichlet. Y entonces, aquí ya está puesto aquí, en esta parte de aquí. O sea, esto de aquí está copiado completamente y luego se pone la función prueba aquí. Y luego tomamos la integral. Por el lado derecho tenemos f por v y se integra esto está pensado en 3D, por eso de v, este no es potencial eléctrico, esto se refiere al volumen, y gamma se refiere al dominio, en todo el dominio. Luego se utiliza la primera identidad de Green, que equivale a la integración por partes cuando estamos en una variable. Y entonces es de aquí se llega aquí. Bueno, eso sí que no nos da tiempo de explicarlo, la integración por partes, pero de manera generalizada, no nos da tiempo, pero si alguien tiene tiempo de estudiarlas, puede comprobar que se llega de aquí, podemos llegar a esta otra ecuación. Y entonces, particularmente, uno lo que hace es que aquí esto resultaría en un nabla de orden 2 el operador de aplación, y en este caso las separamos, o sea, queda todo de orden 1, bajamos el orden de la derivada y nos queda de esta forma, nos queda aquí este símbolo de derivada parcial sobre el dominio, significa que este es el contorno. En todos los otros casos este es el dominio, se refiere al contorno, pero aquí aparece la de prueba y en el contorno hemos elegido que valga 0, por lo tanto esto lo podemos eliminar. Y en el caso del problema particular, beta, A y F eran 0, por lo tanto todo esto que está aquí
para nuestro caso particular va a ser 0 y solo nos vamos a quedar con esto. Entonces, si vamos aquí al paso siguiente, solo nos quedamos con este porque todo lo demás va a ser 0 para nuestro caso. Y aquí sí que ponemos atención. El C es sigma por el espesor. Y acá tenemos el gradiente de U. Bueno, lo escribimos gradiente de U porque tenemos que encontrar la forma de escribirlo en el COMSOL, que es un software numérico. Entonces tenemos que escribirlo en el lenguaje de COMSOL. Pero primero escribimos gradiente U, producto escalar, gradiente de la función prueba, y la función prueba se escribe como test de U. Y U es la variable que sí que estaba predefinida, en este caso sería V. Digamos que U va a ser nuestro V, y entonces acá tenemos test de V. Simplemente se escribe así, ¿vale? Y por fuera tenemos el gradiente de aquello. Luego esto sí que hay que transformarlo. Este primer término queda igual. El segundo, esto se invierte. El test se saca afuera. Eso ya son cosas de programación. Saca afuera. El C queda sí o sí afuera. Y ahora escribimos sí que el gradiente de U en lenguaje de console, que sería UX, y el UI y el UZ. Pero como es un producto escalar, este también se puede, perdón, el gradiente de U se escribe de la misma forma. De hecho aparece UX, UI y UZ, pero es el argumento de test. Por lo tanto queda encerrado en test, test, test. Y ahí está expresado la forma de vida. Y por esa razón, cuando uno va aquí, es lo que vamos a escribir, que no lo hemos escrito, with form, es lo que tenemos que escribir aquí. Entonces tenemos que escribir menos sigma por D para mantener las unidades. Vamos a poner los paréntesis de inmediato. Ponemos el V3 TX, que significa, ya estamos escribiendo el gradiente, pero aquí pues vamos componente por componente, y el U en realidad es V ahora, y la T es porque estamos en el caso de un casquete, entonces son derivadas tangenciales. Se complica bastante, pero bueno, en los conceptos. Luego aquí seguimos y tiene que ir por test, ¿de quién? De nuevo del gradiente, pero ese test sería V3TX. Y ya está. Y luego esto ya lo podríamos copiar, si no me equivoco. A ver, le ponemos aquí más y más. Y simplemente ahora reemplazo las coordenadas que corresponden, la I, y algo falla. Unknown function operator. Alguna cosa he escrito mal seguramente. Pero me doy aquí 2 minutos para verificarlo si lo he escrito bien. Menos sigma por D, ya, vale. Ok. El V3, el V3, nosotros hemos definido V3, así que eso no debería ser el problema. Tenemos V3, luego necesitamos que sea derivado en X, eso ya está. Test, test, ya lo tenemos. ¿De quién? De V3, TX más V3TI por test, V3TI más V3TZ. Esto siempre ocurre cuando uno lo quiere escribir aquí rápido. Bueno, yo lo veo correcto, pero si no, me lo copio del que está resuelto para seguir en el nuestro. Y para eso, simplemente aquí, me olvido de él, me olvido de él, y vamos a evitar no escribirlo nosotros, a ver si nos hace caso. Yo lo tengo resuelto por aquí y escrito. Este no creo que se esté viendo, ¿no? Este nuevo no se está viendo. No, seguimos viendo el anterior, el del error. Bueno, y ahí sí. Y yo lo veo realmente igual y no sé. A veces pasa, bueno, una pequeña diferencia y ya, bueno. Yo creo que era cuestión de un paréntesis. No estoy Ah, sí, seguro puede ser, sí, puede ser. ahora, pero creo que era cuestión de un paréntesis. Sí, seguro. Sí, hay que tener mucho, mucho, muchísimo cuidado
en escribirlo. Bueno, lo que sea, no solo en el campo Wik. Y por cierto, aquí está Wik, que era la forma que está en el PowerPoint. Vemos que los problemas del análisis funcional siempre son problemas integrales. Entonces, esta es la que nos interesa, esta parte, porque lo demás se hace cero, para nuestro caso. Y entonces, claro, de hecho aquí está cero. Y bueno, si fuera no homogéneo, tienes que incluir la parte constante en lo que tú escribas aquí, o sea, se puede adaptar, ¿vale? Bueno, ahora sí que lo tenemos, pero igual nos hacen falta las condiciones Dirichlet, que lo vamos a explorar de otra forma. Vamos a seleccionar primero aquí. Uno podría haber hecho una definición aquí, por ejemplo, selections explicit, y yo podría haber puesto aquí eh, esto no es un boundary, estos son edge, ¿no? Sí, son edge. Yo podría haber hecho esto un poco para métodos de console, y esto le llamamos a esta selección, le podemos llamar, no sé, eh, potencial o potential. Le llamamos potential, entonces uno podría haber ido aquí y puesto aquí potential y queda lo mismo. Mucho más elegante, ¿no? Hagámoslo, a ver. Podríamos aquí duplicar y acá le ponemos ground, más elegante, lo borramos y le ponemos aquí ground, un poquito para explicar cosas adicionales que no siempre se dicen. Una selección no global, porque si no que estaría aquí. Sí, es local, pero tenemos solo un componente y dentro del componente tenemos distintas interfaces, entonces nos vale para todas. Si quisiéramos para otros componentes, tendríamos componentes 2 o 3, sí que necesitaríamos definir selections aquí. Y eso también se puede hacer, si no me equivoco. No, parece que no. Estas son más locales, son locales. Bueno, el ground lo tenemos definido aquí, lo podemos duplicar, pero tenemos que aplicarlo a ground y ahí está. Y si verificamos en la otra interfaz son los mismos sitios, edges, como se dice edges en castellano, se me olvidó. Tenemos los dominios, contornos y aristas, ¿no? Sí, y puntos o vértices. Bueno, ya lo tenemos, el valor aquí no está correcto, nos daría error, 400. Y ahora sí. Bueno, interesante. Hemos aprendido acá un poco sobre definiciones explícitas, cómo se pueden usar a lo largo de un modelo y te ahorra tiempo. O sea, en un modelo mucho más complejo, esto es bastante útil. Y así existen otro tipo de formas de hacer selecciones, pero eso lo dejo ahí solo mencionado, es para otro día, otro webinar donde se hable de aquello. Bueno, ya lo tenemos y study 3, le ponemos study, compute, y ya tenemos la misma solución, pero vamos a poner arrow surface, vamos a duplicar, lo vamos a ver, he puesto weight form, esto va por aquí, no, un segundo, aquí, surface, aquí, lo ponemos por aquí, pero tenemos que cambiar el V, que va a ser 3, y ahí comprobamos que da exactamente, la gracia de esto era aprender a usar cada una de estas formas de escribir ecuaciones, tú editándolas, pero necesariamente tenía que dar el mismo resultado, o sea que todo ha funcionado y bien, bien, perfecto. O sea que cada uno verá, dependiendo del problema que tenga, eh, qué forma le conviene. A veces uno puede manejarse con cualquiera, pero si el problema ya viene tan bien definido por la física que, por ejemplo, la general form me conviene más porque aparecen estos campos vectoriales y así, que son conservativos y entonces están en función del gradiente de otro, como en el caso de electrostática.
Entonces uno puede hacer uso de aquello. En este caso era súper sencillo. En otros casos puede que editar esta parte de aquí sea más complicado y ahí requiere un poco de trabajo ahí con tus notas, haciendo tú los cálculos, las cuentas. Pero bueno, cada uno lo verá. Así que este ejemplo lo hemos acabado ya. Esto vamos a ir para atrás. No, estamos aquí. Y bueno, ahora vamos a dar paso a otros ejemplos que nos van a permitir aprender otras cosas. Así que este de aquí, bueno, lo dejamos guardado y tengo muchas sesiones de Console, no. Pues este lo podemos cerrar. No, este no lo vamos a cerrar, vamos a cerrar el nuestro. Este lo cerramos. Y este no se está viendo Console, ¿no? No, en estos momentos seguimos viendo la presentación PowerPoint. Vale, sí, sí, voy a compartirlo en segundos, que tengo que aquí abrir el modelo. Vamos a abrir el modelo console. Bueno, comienzo a describir un poco qué es lo que vamos a estudiar ahora. Este atractor de Lorentz. ¿Qué es esto del atractor de Lorentz o qué es el atractor? Al final es simplemente un concepto que lo introdujo un científico que se llamaba Edward Lorentz, por ahí por los años 60. ¿Y qué permite o qué estudia? Estudia sistemas dinámicos, en este caso 3D y no lineales. Y ahora vamos a ver casos que son totalmente no lineales, incluso que pertenecen a la teoría del caos, que es justamente este atractor de Lorentz. Pero esto se deriva de ecuaciones de la atmósfera, de convección, ¿vale? Y bueno, lo que le llamaban el atractor extraño. La verdad que no sé por qué le llaman atractor, eso no lo sé, pero le llamaban atractor extraño y es un caso de un fractal de dimensión Hausdorff de orden 2 a 3, o sea, entre 2 y 3. O sea, la dimensión, esto es muy importante, la dimensión del fractal es un número no entero. Entonces pasa que lo que uno aprende en espacios vectoriales en la universidad, uno aprende que la dimensión del espacio vectorial son números enteros, pero hay un matemático que se llamaba Hausdorff que generalizó aquello y entonces se pueden definir dimensiones que sean no enteras. Y entonces la definición clásica de simplemente que el número de elementos de la base del espacio te da la dimensión, es un caso particular de la dimensión de Hausdorff, ¿vale? Entonces este caso tiene una dimensión entre 2 y 3, 2,1, 2,2, algo así, lo cual es que es impresionante, o sea, es no lineal. Y bueno, en la realidad aparecen láseres, en generadores eléctricos, en ruedas de agua, pero particularmente y originalmente apareció en el estudio de la convección de la atmósfera. Me pasa que un cambio muy pequeño, o sea, hay una perturbación muy pequeña y el sistema se comporta de manera caótica y por eso que se ve así como un perfil como si fuera de mariposa, ¿vale? Eso es. Entonces ahora vamos a ver si me permite esto abrir. Ahí ya di la introducción correcta. Vamos a mirar el archivo que lo debo tener por aquí. Entonces vamos a seguir. Seguimos viendo la presentación PowerPoint, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Lo sé y lo que pasa es que lo estoy cargando y también voy a añadir un console vacío y ahora sí que voy a compartir con todo el mundo. Compartir console y creo que tengo 3 sesiones de console abiertas, ¿no? Oh, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Compartir, aquí está. Console, aquí está. Console y ya debería verse, ¿no? Sí, ahora estamos viendo el escritorio de Comsol. Vale, aquí voy a abrir uno nuevo igual. Y este no se está compartiendo. Voy a abrir otra sesión de console que esté sin nada. No sé cuál era. Creo que era este.
No sé si se ve ahora. Y ahora se ve Sí, este que tengo aquí el desktop y ya está. exacto, una sesión en blanco. Vale, muy bien. Entonces, entonces aquí voy a abrir aquí, me olvidé de ponerlo en mi segunda pantalla. Disculpa otra vez. La última vez que no he puesto en la segunda pantalla aquí para poder visualizar. Vale. Entonces, bueno, esto vamos a ver. Este se ve aquí, ¿no? Se ve aquí, ¿no? Se ve, ¿no? La solución aquí, la especie de mariposa y eso. Bueno, Sí, estamos viendo la vale. solución del atractor. Vale. Bueno, como decía, y lo último que me falta es enseñar qué ecuaciones son, o si no, tampoco se va a entender. Son muchos detalles aquí para poder explicarlo. Y el PDF no se está compartiendo tampoco. Así que vamos Sí, a ver. estamos viendo el PDF ¿Ah, ahora. sí? ¿Sí? ¿Se ve? Ujú, sí, Ah, perfecto. lo Bueno, que tendrías que ampliarlo para que podamos leer bien. vale, sí. Bueno, ya he explicado sin mostrar ninguna ecuación qué es y de dónde viene y sus características. Y simplemente el sistema de ecuaciones que se resuelve o que da lugar al nombre, a su nombre, es este que está aquí. Tenemos derivadas temporales, son ecuaciones diferenciales ordinarias, o sea, tenemos solo una variable dependiente, que sería el tiempo, independiente, perdón, y tenemos algunas constantes como A, C y W, ¿no? No, W no es la variable dependiente. Aquí está la otra constante, B, esta sí. Y las variables dependientes sería U, V y W. Tenemos el tiempo, una variable independiente, y las constantes, ¿vale? Entonces, pasa que si se eligen valores como estos, el sistema se empieza a comportar de manera caótica. O sea, yo le aplico una pequeña perturbación y esto es un caos, ¿vale? Eso es lo que pasa. Bueno, estas son las ecuaciones que tenemos que editar y para eso se utiliza la interfaz de ecuaciones diferenciales ordinarias, en lo que aparece aquí. De hecho, aquí aparece Global, Odes and Dice. Pero vamos al blanco para simplemente indicar dónde está. O sea, vamos aquí. En este caso, en cuanto a geometría, no tenemos ninguna geometría, así que simplemente pasamos de ello. Mm, Vamos a poner done, vamos a poner done y vamos a poner aquí un component. Y el component, bueno, el component sí lo vamos a poner 3D, aunque va a dar igual. Y luego, este se ve lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, supongo que sí. Sí, Bueno, sí, estamos viendo add, cómo vas vale, trabajando sobre console. add physics, y aquí después de PD interfaces está el OD and DIE interfaces, y aquí está el global ODES y DIES. Y entonces eso es lo que necesitamos. Entonces se añade y ya está. En cuanto a los parámetros, sí que hacen falta algunos. A ver, déjame ver si los tengo guardados por ahí. Esto lo debería tener yo por aquí, espero. Si no, se puede cargar igual. Lorentz Attractor, par Lorentz, y ahí ya están los parámetros. Tenemos el ABC, el PERT es la perturbación que vamos a aplicar. Inicialmente es cero, ninguna perturbación, ¿vale? Recordad, es cero. Y también se hace juego un poquito con el solver, que hoy día no lo vamos a tocar mucho, pero simplemente en el tutorial original te explican un poquito del solver, ¿vale? Y bueno, definiciones no lo vamos a tocar, geometría tampoco lo vamos a tocar. En Global Equations, aquí sí que ya tenemos que editar. Entonces, recordamos, tenemos aquí el shell, así que lo vamos a eliminar.
que guardar, no, no tengo el reference manual que lo tenía yo aquí. Y este sí, aquí están las ecuaciones, entonces tenemos que llegar a estas ecuaciones. Si nos fijamos, tenemos en ambos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, tenemos algo, acá tenemos la derivada y acá tenemos una expresión, pero si nos fijamos aquí Comsol ya nos ayuda a cómo escribirla. Y tenemos que escribirla en la forma donde tenemos algo y en el lado derecho tenemos cero. Por lo tanto, tenemos que transformar esto. ¿Y eso cómo se haría? Podríamos llevar todo este miembro derecho al lado izquierdo, entonces quería u sub t menos a por todo esto que está aquí, v menos u, y lo mismo que para este otro caso. Entonces, simplemente aquí ponemos u, y acá ponemos ut menos ut, significa la derivada temporal, por a, por los paréntesis, y luego v menos u. Así lo escribimos. Y aquí también me está reclamando, ya sé por qué. Ah, bueno, unknown variable, y eso ya sé por qué. Ya sé por qué aparece. Si no me equivoco, dimension. Hay algo que me he equivocado, sí. Me he equivocado. Es que, bueno, no me he equivocado. Simplemente aquí vamos a poner que no vamos a usar ningún sistema de coordenadas. Y ya está. Bueno, aquí vamos a poner la para v y w. Aquí escribimos lo que sigue. Lo que sigue que sería vt, la derivada temporal, menos c por u, por paréntesis. Y tenemos, bueno, es que aquí en mis notas lo tenía así los paréntesis, así que lo pongo así. vtcu, v más u por w. Pero no haberme equivocado, que aquí solo equivocarme. Déjame comprobar. Vt, o sea, la derivada, luego la constante por u, y sí que me he equivocado porque esto es más v más u. Puede que me haya equivocado, la verdad, que hay un v solo y no sé si hay un v solo. Veamos. Ah, sí, la verdad que sí que está correcto. Está correcto porque en el lado izquierdo me quedaría un v solo, y así que me parece que sí está correcto. El u y el u, ya, sí, debería estar bien. Y acá escribimos w por t, que sería la otra derivada, menos u. Al final igual voy a usar el modelo resuelto, pero es que necesito enseñar dónde está todo, cómo se edita y todo aquello. B por W. Y ahora sí que debería estar bien escrito. Las condiciones iniciales las necesitamos, que esto ya se ha estudiado por los matemáticos y todo, y entonces las condiciones iniciales eran menos 10, menos 4,45 para estudiar el caso caótico, punto 1. De hecho, lo podemos verificar aquí en el tutorial. Condiciones iniciales están en algún sitio. Aquí está. Initial solution here is, aquí está. Pues lo que acabo de poner. Pero le vamos a añadir aquí un término que va a ser más PERT, que significa la perturbación. Pero que inicialmente es cero. Lo ponemos aquí y ya está. Y no me reclama, no alega porque está todo bien definido por aquí. Bueno, así editamos. Editamos. Luego en el estudio hay que hacer algunas cosas. Hay que hacer algunas cosas porque em, no tenemos ningún estudio, pues ponemos el estudio 1, y así añadimos el estudio y vamos a poner un time dependent, porque es dependiente del tiempo, así que ya lo tenemos. Y en el, en el step 1 vamos a poner, acá, aquí le vamos a poner un paso más pequeño y vamos a poner the final, que ya está hasta 35, me parece que, y no tiene unidades, o sea, no, ni siquiera son segundos, es tiempo, pero sin unidades. Y ya lo tenemos. Y luego vamos a añadir un parametric sweep, ya explicaré por qué.
vamos a añadir, vamos a añadir la perturbación. Es por eso, porque vamos a primero resolver para 1e-10. O sea, una perturbación, ese número, si a alguien le preguntan, por ejemplo, a un ingeniero le preguntan, ¿ese número es relevante? Te diría, pues eso es cero. 1 por 10 elevado a -11, ¿qué diferencia tiene con cero? O sea, en la nada, ¿no? Entonces aquí se resuelve para dos casos, que sería una pequeña perturbación y sin ninguna perturbación, y luego la idea es comparar ambos resultados utilizando esta interfaz, que ya hemos aprendido cómo editarlo. Y luego también en el tutorial de COMSOL, que hay un tutorial para esto, también se, se calcula para dos tolerancias. Espérate, esto de aquí, -15, y luego se comparan los resultados utilizando esas dos tolerancias también. Entonces, así es como está resuelto de manera original. Y luego hay algunos detalles de cómo se visualiza que no son tan sencillos en el result de editar. Y más que nada por esa razón es que después yo voy a cargar aquí el modelo. Y entonces, claro, acá si nos fijamos, es- está exactamente como lo he hecho yo. La única diferencia que va a tener en el archivo ya resuelto es que tiene la parte de results un poquito más editada, pero así nos evita tener que resolver. De todas formas, si uno va aquí, ¿cuánto se tarda? 41 segundos se ha tardado. Y entonces, mira, ¿qué te puedo enseñar aquí? ¿Qué os puedo enseñar aquí? Vamos a poner primero este. Entonces aquí se ha puesto un 3D plot group y se ha representado en las coordenadas X y Z, eh, visto como si fueran partículas, desde el punto de vista de partículas, como sería al tiempo 35 segundos, cómo varían las variables V y W, ¿vale? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, aquí hay algún detalle. Para poder hacerlo y reproducirlo completamente, aquí hay un nodo en datasets que es necesario construir. Entonces, para hacer eso, uno va a datasets, pone clic con el derecho y uno va a more datasets, los que sean 1D, porque tienes more datasets 2D y more 3 dimension datasets. Por este caso, lo que se necesita es 1D dataset. Y uno pone esta opción que se llama eh, parametric. No, eso no está aquí, perdón. Esto está, esto está, un segundo. Parametric solution, no, no, pues no. Bueno, me callo porque ya con el parametric sweep ya se me creaba el dataset, si me disculpo, que se hace por defecto en este caso. Al añadir el parametric sweep, me aparece el parametric solutions. Bueno, y entonces, lo que sí aquí, ese point trajectories, si no me equivoco, hay que ir a results, bueno, lo miramos aquí, more datasets, point trajectories, y entonces aquí vamos a mirarlo si lo encontramos, pues creo que no. Y vamos aquí a 3D plot groups, y aquí está, point trajectory. O sea, para encontrar esta forma de visualización, recordar que hay que ir ¿cómo se llama esto? El grupo contextual, la opción contextual del nodo de 3D Plot Group. Entonces aquí sí que se encuentra en More Plots el Point Trajectories, ¿vale? Para poder representarlo. Y en X y Z, en realidad no hay X y Z, corresponde a U, V y W. Uno podría renombrarlas aquí y porque esas son las coordenadas realmente. Estamos en el espacio de U, V y W, ¿vale? Bueno, eso es lo. Ah, no, me olvidaba antes de cerrar el ejemplo. En este plot
se ha hecho una evaluación global donde lo que se hace es calcular el valor absoluto de U, o sea, la solución eh, para cada componente no perturbada y la perturbada. Entonces, acá, por ejemplo, la U, acá dice, edítame el parámetro PERT como cero, pero también como el valor perturbado. Digamos que como está hecho ya, incluyendo la perturbación en el estudio paramétrico, ya me la ha incluido aquí, pero tengo que compararla con la no perturbada. Entonces, esta forma de nomenclatura bastante extraña, invito a que se lea el- el- el archivo de solución, allí se explica un poco mejor, pero para efectos de este taller, lo que se hace aquí es simplemente eso, comparar la solución para cada componente, el valor perturbado y no perturbado, es decir, con ese 1 por 10 elevado a menos 11. Entonces aquí en el eje vertical va a aparecer justo esa diferencia para cada, en la leyenda lo podemos ver, U menos, no, perdón, el U perturbado menos el U no perturbado y así sucesivamente. Y también se pone acá una función exponencial e elevado a 0,9 por el tiempo. Acá tenemos el tiempo en el eje horizontal. Entonces lo que demuestra eso es que en la medida que aumenta el tiempo, la diferencia entre el perturbado y no perturbado aumenta. Entonces eso te habla del comportamiento caótico y te lo demuestra con ese gráfico. Y ahora sí que se acaba este ejemplo. Y para resumir, lo más importante es que hemos aprendido a editar ecuaciones, que es lo que importa para hoy. Hemos editado estas ecuaciones de esta forma. Muy importante también es ver si vamos a utilizar unidades o no. Por ejemplo, aquí hemos puesto none. En el primer ejemplo del Shell Diffusion sí que usamos unidades porque estamos hablando de potencial electro, o sea, es electromagnetismo a fin de cuentas. Aquí en este caso son matemáticas puras, que las podríamos referir a la atmósfera, por supuesto. Podría ser un fluido, la velocidad o alguna presión, pero en este caso está hecho de manera general, ¿vale? Entonces, tener cuidado con las unidades, los parámetros siempre, encontrar las interfaces, luego saber editarlas, las condiciones iniciales. A veces cero se puede considerar, pero no siempre. En este caso hay algunas particulares, tenerlas en cuenta. Y las condiciones iniciales también requieren unidades, o sea, hay que editarlas y esas se pueden editar aquí un poquito más abajo. Acá te pone, por ejemplo, estas son las unidades de estas condiciones y eso tenemos que editarlas, ¿vale? En este caso, como lo repito, no es necesario usar unidades. Se había puesto aquí en el root, habíamos puesto none, ¿vale? Y ahora sí pasamos al último ejemplo. Esto lo podemos corregir ahora. Ahí está. KDT. Y esto lo vamos a cerrar. Y vamos a abrir el nuevo modelo. Open. Y esto tendré que compartirlo otra vez. Que se llama Solutions. ¿Vale? ¿Cuántas sesiones? Tengo dos sesiones y tengo que compartir una. A ver. ¿Se ve, Antonio? Sí, estamos viendo de nuevo el escritorio de Comfort. Ah, sí. La verdad que sí se va a ver porque lo he abierto sobre uno que ya se estaba compartiendo. Así que no va a haber problema. Vale, ya lo tenemos. Y sí que habrá que abrir el documento PDF porque si no, no se entiende. Sería el Solutions. ¿Y este se está compartiendo? Creo que no. No, el PDF todavía no lo vemos. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, pero tendrás que ampliarlo. Vale, ahora sí. Ujú. Vale, entonces, pequeña introducción. Estamos con el tiempo bastante bien. Bueno, el KdV equation
se refiere a los científicos que se llaman Korteweg de Vries, eh, y primero se formuló para estudiar ondas de agua. O sea, en ese, digamos que, bueno, aquí lo dice ya. De hecho, mis notas la he tomado de aquí mismo. Estoy con mis notas, no en el PDF. Se utilizó para ondas de agua. No, la característica de esta ecuación, de hecho aquí nos podemos ya dar cuenta, mira, tiene la derivada temporal y tiene la derivada respecto de una componente tres veces, o sea, una derivada de tercer orden que es como, oh, COMSOL también me resuelve problemas de mayor orden, pues sí, es no homogénea, o sea, esto resolverlo a mano no se podría hacer, pero no es tan sencillo. Se podría hacer a mano porque solo tenemos dos variables, pero, pero tienes tres derivadas, o sea que tendrías que hacer sustituciones, crear otra variable. Y, bueno, ahí habrá algunos trucos, pero las condiciones de contorno tampoco son homogéneas, o sea que la verdad que requiere algún conocimiento. Tenemos una condición periódica en el dominio -8 a 8, o sea que eso es a considerar, es el dominio de trabajo, de hecho aquí ya estaba aquí, y una condición inicial que es esta, ¿vale? Entonces, no se produce la disipación en estas ondas y por ello pueden viajar para siempre y se le llaman solitones. O sea, los solitones en general son un objeto físico y que tiene esas características, que son para medios, medios dispersivos, que podrían ocurrir en la superficie del agua o en aguas poco profundas, ¿vale? Pero también se pueden aplicar para ondas de luz, como en la fibra óptica. Esas son algunas notas que me había hecho. Por otro lado, investigando que aparecen también en otros campos de la física. Necesito poner el modelo en mi otra pantalla. Un segundo, otra vez, para tenerlo también aquí disponible. Y ya lo voy a tener. Entonces aquí lo tenemos resuelto. En este caso no hay parámetros. No hay parámetros, definiciones tampoco se usan definiciones. En geometría sí que se utiliza el dominio de trabajo, que es -8 a 8. ¿Y eso cómo se hace? Pues a ver, vamos a ver aquí. Ejemplo 2. No, ejemplo 2 nada. KBD, sí. Esto a ver, eh, se puede ver el escritorio de Console. Vemos un escritorio en blanco. Vale, eso es lo que yo quería saber. Y aquí vamos a poner Model Wizard 1D. ¿Cómo se puede hacer esto? Vamos a poner la interfaz eh, de inmediato, que sería la General Form. Vamos a utilizar la General Form. Esta, esta vamos a utilizar. Y este problema es no lineal y también es dependiente del tiempo. Le vamos a poner aquí Time Dependent. Y ya lo tenemos. Aquí en la geometría, simplemente vamos a poner un intervalo aquí, que va de -8 a 8. Pero también vamos a ir al nodo root para decirle que no incluya ninguna unidad. Esto es matemática pura. Y ahí ya lo tenemos. Tenemos nuestro dominio de trabajo como si fuera en nuestro cuaderno y que ponemos una línea, una recta y ponemos -8 a 8 y tal cual. Así que esto ya lo podemos cerrar. Y tenemos el General Form. Y en General Form sí que vamos a hacer un cambio. Bueno, aquí aparece unidades, pero le estamos diciendo de manera general, desde el nodo raíz, que no va a haber unidades, así que ya no me preocupo. Y aquí esto está súper interesante porque vamos a tener dos variables que va a ser U1 y U2. Esto es lo que lo hace interesante también a este modelo de cómo trabajar con ello. Entonces, si ya nos fijamos acá en General Form, si hubiéramos puesto una sola variable, dependiente. De hecho, aquí me pone U2.
Vale. Eh, RUX. Es que eso ya está escrito por defecto, ¿no? Ah, no, sí, ya me lo reconoce U1 y U2. Esto ya es una ecuación diferencial, es vectorial, el U ya está puesto en negrita, es decir, tiene dos componentes en este caso, así que está correcto. Lo que pasa es que aquí yo estaba asustado porque me aparece esto, pero eso lo pone por defecto. Y ese UX en realidad no existe. ¿Qué pasa si yo le quitara eso? De alguna forma, el U igual lo sigue tomando, pero bueno, yo le pusiera U1, debería funcionar. Ah, bueno, sí. No lo sé, debería dar error, y no lo da, cosa extraña. Bueno, ahora vamos a mirar las ecuaciones que necesitamos editar y las tenemos aquí. Entonces, en primer caso, necesitamos, eh, necesitamos construir esto. Entonces, la derivada temporal es fácil de construir, pero ¿cómo construimos ahora esto? ¿Cómo construimos este término? Y el de la derecha, que en realidad no es tan complicado. Bueno, para eso nos recordamos de nuestras clases donde incluíamos matrices en nuestros cursos de cálculo o álgebra, como sea. Y bueno, tenemos la forma general que está aquí. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene ahí, a ver, podemos poner esto más pequeño, a ver si se puede, porque la verdad que la necesitamos para poder entender bien. Y aquí, perdonad lo lento, pero bueno, tenemos el tiempo y vamos a aprender. Intentaré aquí, es que me molesta lo de la pestaña del Webex. Ahí está. Entonces aquí el desafío es lograr que se vea. Aquí está. Ahora sí que podemos partir. Entonces, tenemos esto, el EA. El EA, ¿qué valor tendría que tener? Tendría que ser 0, ¿cierto? Pero acá el EA va a ser una matriz de 2 por 2 igual que DEA, o sea, van a ser matrices de 2 por 2 y en este caso todos los componentes van a ser 0. O sea, EA va a ser una matriz 0. Entonces ya está en 0, o sea, por defecto ya me lo había puesto en 0. Y tenemos la derivada temporal, o sea que el DA no puede ser 0, ¿vale? Así que, bueno, el DA, de hecho, lo digo ya, va a ser la matriz casi, casi entera poblada de unos, pero no. Va a ser esta matriz, ay, perdón, va a ser la matriz 1, 0, 0, 0. ¿Por qué razón? Porque si yo pongo esto aquí, me va a construir la primera derivada temporal. eh, y bueno, en realidad es que también me falta definir estos valores de aquí, que vamos a poner aquí U2, porque va a ser el U2 va a ser la primera derivada del U1, ¿vale? Eso es lo que tenemos que estar pensando. Va a ser la primera derivada y acá vamos a poner U1 ya derivado. Y en F, bueno, vamos a ahorrar tiempo, vamos a escribir 6 por U1. Esto se va a entender. Cuando cada uno lo haga en el papel, se va a entender. Y vea la grabación de nuevo. Esto ya se va a ver. U2. Vamos a editar todo lo que corresponde y ya explico por qué hemos puesto esos valores. Creo que ya lo tengo. Y entonces, ahora sí. Entonces, claro, si yo pongo aquí esto y yo aplico este gradiente, entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, antes de eso, acá voy a tener la derivada temporal de U1, ¿vale? ¿Cierto? U1. Y en segundo caso no tengo nada. Luego resuelvo esta otra parte. Perdón, esto es lo que había dicho recién, porque esto es 0. Ahora resuelvo esta otra parte, que tendría la derivada ¿de quién? De U2 en la primera componente y la segunda componente voy a tener la segunda derivada de U1, porque aquí ya lo he puesto como con la derivada, ¿cierto? Entonces me fijo en la segunda ecuación. La segunda ecuación que voy a tener va a ser
simplemente la derivada segunda de U1, porque estoy considerando el segundo término, U1, y como el dA es cero para la segunda componente, solo tengo esto igual a lo que hay en el lado derecho, pero en el lado derecho hay U2, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si tomo la derivada de U2? Por lo tanto, voy a tener la tercera derivada de U1 en el lado izquierdo, o sea, la segunda derivada de U1, perdón, sí, la tercera derivada de U1. Y luego ya la relaciono con la primera ecuación, lo reemplazo en la primera ecuación y tengo la ecuación original. Entonces, esto si no queda claro así, porque no lo hemos pintado, no lo hemos dibujado, escrito, va a quedar claro si con esto lo desarrolla cada uno en casa y se va a ver que funciona. ¿Vale? Aquí ya lo dejo. ¿Qué otras cosas necesito editar? Bueno, aquí, a ver, periodic condition, habría que poner una periodic condition, que la pongo aquí, porque sí, claro que era periódico. Y, y tendría que, acá hay algunas definiciones extras. Apply condition on variable, vale, aquí está. Y eso. Así que voy a ir ahora al otro modelo. Aquí está. Este se sigue viendo, creo que lo estaba compartiendo. Vale, aquí está la primera condition, el study, time dependent. Está hecho hasta 2 en esos pasos. Y en cuanto a los resultados, el más interesante o más inmediato de ver es este, donde vemos la onda en una dimensión. Y si hacemos que esto aumente en el tiempo, de hecho podemos hacer una animación, Rayer, se puede demostrar que ante colisiones esto mantiene la forma y recupera la forma y se mantiene en el tiempo. Eso es a lo que apunta esto, que también se puede visualizar de esta forma. Y lo que yo quería explicarte que se necesita una instrucción paramétrica es lo que estaba en este modelo y no en el anterior. Y es donde se encuentra en Datasets. Pulso con el botón derecho, More Datasets, Parametric Extrusion 1D. Entonces eso, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo usamos? Para ampliar otro conjunto de datos, utilizando un parámetro, en este caso el tiempo como dimensión. Eso es lo que está haciendo ese Parametric Extrusion y que es lo que me permite visualizar de esta forma. Entonces, en el, en el, en la X si nos fijamos, ¿sí? Si nos fijamos, ahí podríamos poner X así, a ver, poquito acá. Está hecho de -8, si nos fijamos, de -8 a 8. O sea que la X es el dominio que le corresponde, o sea, de la X, ¿vale? Luego el tiempo iba entre, acá lo podemos, 0 a 2. Y si miramos acá, si miramos de nuevo esto, entre 0 y 2 es el eje Y. El eje Y que va hacia adentro de la pantalla, en verde, es el Y. El X era el X también. Y el Z sería el valor de U. Y el valor de U es este, en este caso, ¿vale? Y es el U1 porque es el que tiene la tercera derivada y todo eso. De hecho, aquí dice U1, ¿ves? Se ve que es el U1, el U2 no nos interesa porque es simplemente es auxiliar, es solo para construir la tercera derivada. Entonces aquí se ve el frente de ondas a distintos tiempos y que recupera la forma. Eso es lo que permite estudiar este modelo. Y la animación que acabamos de hacer, la podemos repetir. Y bueno, haciendo ya, volviendo aquí. Entonces, hemos visto tres ejemplos: el Shell Diffusion, Lorentz Attractor, el KDT Equations y Solitones, y hemos aprendido bastantes cosas. Hemos aprendido sobre la forma de coeficientes de las ecuaciones diferenciales, en la forma general y la forma débil. Hemos añadido ecuaciones globales o de
DAES no, pero sí que está dentro de la misma interfaz, o sea que podemos poner ahí términos algebraicos sin problema. Y usualmente uno habría partido estudiando una ecuación diferencial, pero no estudiando solo el casquete, sino que en general, que sería el tercer modelo, el General Form PDE, y en particular hemos aprendido a cómo incluir más variables dependientes, hemos puesto parámetros en forma artificial, la ecuación era de tercer orden, o sea que con este modelo se aprende una serie de cosas. Además, hemos aprendido algunas cosas adicionales sobre las selecciones y bueno, no sé si me olvido algo más.